Muy bien, las 70 semanas de Daniel. Estamos acá en la clase número 5, ¿verdad? Y un segundo, hay una pantalla aquí que quiero sacarla, pero no sale. Voy a intentarlo de nuevo. Bien, hermano. Cambiamos entonces de tema, dejamos atrás todo lo que es la interpretación, dejamos atrás también lo que es el análisis del milenio. Ahí termina esta primera parte del curso. Y ahora entramos en materia con algo que es un poco más denso. Es un título al cual muchos le tienen miedo en el sentido de que lo han dejado pendiente de estudiar. Varios, yo creo que han escuchado algo al respecto. Me gustaría preguntar, y por favor, a ver, voy a pedir que levanten la mano, me hagan una seña los que sí conocen de esto de las 70 semanas, al menos han escuchado de la existencia de las 70 semanas de Daniel. Háganme una seña por ahí, ya, dos personas. Muy bien, perfecto. Miren, las 70 semanas como tal, yo escuché desde niño esta frase, sin entender lo que significaba, por ahí siempre se tiraban chistes, ¿verdad? Cuando alguien, a veces un joven salía, un nuevito, de repente a dar testimonio, y por ahí alguien gritaba que explique las 70 semanas de Daniel. Entonces, con todo ese contexto, en las iglesias nos vamos formando y le hemos puesto este cono de la dificultad. Hemos puesto esta insignia a este tema en particular y, y siempre se ha entendido como que es algo difícil y eso ha asustado a muchas personas. Cuando estamos leyendo también el libro de Daniel, llegamos ya con ese preconcepto, llegamos al capítulo 9 casi como que lo dejamos pendiente. Entonces, es más que asusta que ayuda todo lo que se sabe popularmente acerca de este tema. Pero hoy día vamos a empezar este recorrido, más bien este profundizar en las escrituras y vamos a saldar esta deuda que tenemos con las 70 semanas de Daniel. Lo primero que vamos a hacer es leer, así que les invito ahí a leer en la Biblia o ver su pantalla. Esto está en el capítulo 9 del libro de Daniel, versículos 24 al 27. Vamos a leer y vamos a ir entrando en materia. Así que les voy a leer yo, estén atentos a la lectura. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para edificar, perdón, para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipes, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Un momento, mis hermanos. Entonces,
Ahí hemos leído el pasaje. Esta clase vamos a tratar tres temas. Yo espero poder, en la hora y media que tenemos, siempre acuérdense que es una hora y media, terminamos a las 10 y a veces estamos pillados con el tiempo, pero espero que en el tiempo que nosotros estamos conectados, poder pasar por cada uno de estos tres ítems. Así que esto es introducción, después propósito y contexto y al final las características. Entonces, partimos con la introducción. En vez de escribir una definición, hermano, preferí separarlo en distintos puntos para ir entendiéndolo mejor. Porque esto, todo esto que está acá, esto, aquí hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Estos 7 puntos usted sabe que cabe perfectamente en una definición de tipo texto, pero como estamos en una clase, yo prefiero que cada una de estas cosas se entienda. Así que voy a ir preguntando a los que están, a ver, mejor quiero que ustedes mismos contesten sin designarlos yo. Así que abro la clase. Dice ahí, es un periodo profético que Dios estableció y reveló. ¿Quién nos dice eso? Es un periodo profético. ¿Alguna idea? Eh, Pastor, supongo, entiendo que se está refiriendo que es un periodo que, por lo menos cuando le fue revelado a Daniel, se refería al futuro. Eso. Y Dios lo, ya, Ese es el punto. Porque, a ver, profeta tiene la palabra pro, ¿ya? Que significa hacia adelante. Entonces, finalmente es ver hacia adelante. Y lo que tenemos que entender es tal como lo dijo la hermana Lorena, tal cual, hermano. Yo no, mire, creo que no podríamos encontrar mejor definición. Cuando Daniel lo recibió, era futuro. Ese es el punto. Por si acaso, hay una discusión ahí con los judíos no mesiánicos. Ellos dicen que el libro de Daniel no es profético, sino histórico, a ese punto. Justamente por esta profecía, por las visiones de Daniel. Entonces ellos dicen, Daniel en realidad lo que está haciendo mm, es escribiendo hacia atrás. Entonces así cualquiera dice. Ya, obviamente dudan que el autor sea el mismo Daniel del tiempo de Nabucodonosor. Por eso es que lo ven como histórico. De hecho, la ley, la Biblia de los judíos, ¿alguien sabe en cuántas partes se divide la Biblia de los judíos? O sea, el Antiguo Testamento. Cristo lo dijo una vez. Son tres partes, pero ¿cuáles son? Moisés, los profetas y las otras escrituras. Ahí está, ahí está. La ley, los profetas y los escritos, o los salmos, le decían, ya que ese era el mayor volumen que estaba dentro de... Entonces, el libro de Daniel, curiosamente, en la Biblia hebrea no lo vemos en los profetas, porque no lo consideran profeta, porque para ellos es un personaje que se pone Daniel, ¿verdad? Consigna hechos de Daniel, como el libro de Josué, por ejemplo, que habla de hechos de Josué, pero a nadie le sorprendería que a lo mejor Josué no lo escribió. Entonces, a lo mismo también dicen de este libro, que a lo mejor Daniel no lo escribió, que pone hechos de Daniel, pero que en realidad no está escribiendo profecía, sino que está escribiendo historia, está escribiendo hacia atrás. ¿Ya? Entonces, en fin, no vamos a entrar en esa profundidad, pero lo que sí necesitamos entender que las 70 semanas, cuando Daniel lo recibió, era para el futuro desde el punto de vista de Daniel. Número dos, tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Quién me dice algo al respecto? ¿Alguna idea de ese punto tiene que ver con el pueblo de Israel? Suena bastante obvio, pero no es tan obvio, sobre todo con lo que hemos visto hacia atrás. ¿Quién más? Cuando dice quién más, quiere decir que yo no. No, 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 perdón. Adelante, No, hermano. pastor, no me haga caso. Pastor, pero es que cuando el texto empieza diciendo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, está hablando de Israel específicamente. ¿Y qué quiere decir eso en la contraparte?
No entiendo la pregunta. Si habla de Israel, al mismo tiempo, ¿de quién no está hablando? ¿De los gentiles? O de la iglesia. A eso vamos. Sí, de todo o sea, de todo el resto que no es Israel. Exacto. Por O lo- sea, cuando dice ahí que tiene que ver con el pueblo de Israel, está puntualizando que es para Israel y no para la iglesia. ¿Ya? Ese es el punto, ¿verdad? Tiene que ver con el pueblo de Israel. La iglesia no está allí y vamos a ir avanzando en este curso siguiendo con esa lógica. Representa una medida de tiempo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna idea acerca de eso? Yo sé que es bastante obvio, pero es bueno también ir haciendo estas obviedades, sacarlas a la luz. Representa una medida de tiempo. ¿Alguien tiene una idea? Sí, ahí dice cuántos, o sea, usted lo está explicando la semana pasada y ahí dice, son semanas de año, o sea, la misma revelación explica cómo se van a contar esas 70 semanas en un Exact- tiempo específico. exactamente. O sea, es Y una nombra medida. hitos de cumplimiento, se va a cumplir esto y vendrá y se morirá, sí, con tiempos Exactamente. específicos. Y al decir que son medidas de tiempo, entonces son medidas que son realmente cuantificables, ¿ya? O sea, no podemos decir que no sabemos o que es inconsistente, no, son medidas de tiempo, o sea, una proporción directa. Bien, abarca eventos importantes, también lo dijo la hermana Lorena, son eventos muy claros antes de que Israel sea plenamente restaurado. Eso se entiende, ¿verdad? O sea, es el tiempo que ocurre, que transcurre antes que Israel sea plenamente restaurado. Mire, conecta dos momentos. Al principio, la reconstrucción de Jerusalén y al final, el establecimiento del reino mesiánico. Eso abarca las 70 semanas. Vamos a ir viéndolo más adelante. Y aquí está la medida de tiempo. Cada semana representa 7 años, un año por cada día. Esto, hermanos, es una introducción. No vamos a entender todo acá, pero nos va a introducir para lo que vamos a ver a continuación. Entonces les invito en este viaje. Dice aquí, vean esta gráfica, por favor, para que lo entendamos. Mire, Daniel se encuentra acá, al principio. Ahí está Daniel. Hay un evento que es el punto B, que es la victoria de los persas sobre los caldeos. ¿Ya? La victoria de los persas sobre los caldeos. ¿Por qué es importante este punto? A ver, díganme por favor, ¿cuál fue el imperio que se llevó cautivo al pueblo de Israel ahí en el año 600 aproximadamente antes de Cristo? Babilonia. Babilonia. Son los caldeos. Los babilonios llegaron a Jerusalén primero y sacaron cautivos. Ahí sacaron cautivo a Daniel. Daniel es la primera diáspora de Israel. ¿Cuántas diásporas? ¿Cuántos grupos de gente salieron en esa oportunidad cuando Babilonia invadió Jerusalén? ¿Cuántos grupos? Daniel es el primero. Tres grupos. Tres grupos de gente. Salió primero Daniel, o sea, la creme de la creme, el descreme. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Hizo un descreme, sacó lo mejor y se lo llevó. Después salieron unos 10.000 y ahí se fue dentro de ellos el profeta Ezequiel. Y después al final en la invasión salió todo el resto, quedando solamente los ancianos y los pobres, o sea, los que no vale la pena transportarlos. Y esa cautividad es la cautividad de Israel. Eso fue por los babilonios, los caldeos. Entonces, fíjese por favor en el camino, ahí en esta gráfica, porque las 70 semanas representa ese camino hacia adelante. Dios le muestra a Daniel, le dice, Daniel, esto es lo que va a ocurrir desde, o sea, para que el pueblo de Israel esté atento, esto es lo que va a ocurrir hasta la restauración final del pueblo de Israel. Este es el camino hacia adelante, ¿ya? Pero hay algo que hay que considerar que cuando Daniel ora,
¿Quién me lee, por favor, el capítulo 9 versículo 1 de este libro de Daniel? Daniel 9:1. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Gracias. Es impresionante este texto. Hermanos, por si acaso, ¿alguien ha oído hablar de las cuatro bestias de Daniel? ¿Qué pueden decir de las cuatro bestias de Daniel? Cualquiera. Pastor, todas representaban al imperio. Todas representan imperio. A ver, más fácil. ¿Alguien ha oído hablar de la estatua del sueño de Nabucodonosor? Sí. Ahí sí, ¿verdad? ¿Cuántas divisiones tenía la estatua? La cabeza de oro, el pecho de plata, la... ya va. Yo sé que estaban los babilonios, los medo-persas, los griegos, los romanos. Hasta ahí no, Sí, hasta ahí no. porque son cuatro bestias, es lo mismo. A Sí, ver, en Daniel capítulo 2 hay un sueño que tiene Nabucodonosor y sueña con una estatua con cabeza de oro, ¿verdad? Después viene una coraza de plata, después viene todo el pecho de bronce y al final todo lo que son las piernas es hierro y al final hierro mezclado con barro, los pies. Son cuatro materiales. Después en el capítulo 7 hay un sueño de Daniel con cuatro bestias. Y la primera es, uy, se me está olvidando, la primera es, mi hijo está ahí, parece que me lo va a acordar. ¿Te acuerdas, Peque, o no? El leopardo, el león, El después el león, oso, después el, el el águila, macho. ¿Perdón? águilas. Sí, sí, pero el animal principal es el león. A ver, un segundo. Es que ya que toqué el tema, no puedo dejarlo así. Daniel capítulo 7. Era un león, dice. La primera Exacto. era como un león, sí. La primera es un león, la segunda es un oso, Mm. la tercera es un leopardo y la cuarta es la espantosa y terrible, que no se dice qué es, pero en fin, el punto acá en la escritura del libro de Daniel, mis hermanos, tiene que ver con esta consecución de los cuatro imperios. Son cuatro imperios. Desde el imperio babilónico que representan lo que el Señor Jesucristo en el libro de Lucas 21 llama el tiempo de los gentiles. Un segundo, que no encuentro la pantalla que necesito compartir. Ahí está. Entonces, cuando Daniel es llevado a Babilonia, era un muchachito, no tan muchachito, era un joven, un príncipe. Y de los hijos de Judá, como dice la palabra, y el que lo lleva a Babilonia, según Daniel capítulo 1, es el rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, del imperio babilónico. Y Nabucodonosor tiene este sueño, y este sueño implica justamente estos cuatro reinos que van a ocurrir hasta que llegue el reino de Cristo, porque la estatua termina con qué cosa? Con que llega una roca y desmenuza todo, absolutamente todo, y se establece un monte y ese es el reino de Cristo, o sea, la restauración de Israel. Y eso se lo revela Dios a Nabucodonosor. Y después viene este sueño de las cuatro bestias, donde es exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista de Dios. Porque desde el punto de vista del hombre, estos cuatro imperios representan gloria, oro, plata, bronce, hierro. ¿Ya? Y son los imperios oro representa a Babilonia,
la plata representa a los medos persas, a los medos y los persas, el bronce representa a Grecia, ¿verdad? El leopardo, y finalmente el hierro representa al Imperio Romano, que al final se mezcla entre alianzas humanas, que hermanos es el tiempo que estamos viviendo hoy nosotros. Entonces, lo más impresionante en todo esto es que Daniel está vivo, ya es un anciano, pasaron más o menos 70 años y el primer rey ya pasó y él sigue estando allí. Por eso, esto sucede cuando cuando Ciro, el rey, este rey de los persas, eh, conquista, ¿ya? Por eso les digo yo, es impresionante que Daniel esté todavía allí con esa posición en el trono. Acuérdense, por favor, ¿con qué rey estuvo trato Daniel? Primero fue con Nabucodonosor, babilonio. Después fue con Belsasar, babilonio, que es el hijo, en realidad nieto de Nabucodonosor. Pero después, ¿con quién tuvo trato? Con Darío. ¿Y Darío de qué imperio es? Es persa, en el capítulo 6. ¿Se entiende, hermanos? Cómo Dios muestra hasta en Daniel esa superioridad divina de que Él está ahí, vivo, aún en sus cargos altos, y ya pasó de la cabeza de oro a la coraza de plata, ya pasó de la bestia del león al oso, a la segunda bestia. Ese es el evento que Daniel contempla. Por eso, como dice, y leyó la hermana allí en el capítulo 1, si puede leer por favor el- los versículos 1 al 3 de nuevo, pero ahora los versículos 1 al 3 del capítulo 9. Atención con la lectura. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Gracias. ¿Se dan cuenta? Daniel ya es un anciano. Vio con sus ojos cómo los babilonios pasaron. Y pasaron también 70 años. Entonces ahí está Daniel en el punto A. Vean el dibujo, por favor. En el punto A se encuentra y él está contemplando el punto B, la victoria de los persas sobre los caldeos. Entonces, la primera parte de lo que había sido revelado a Nabucodonosor se cumplió. La cabeza de oro que era Babilonia ya pasó. Y justo coincidentemente pasaron también los 70 años y Daniel dice, ya, llegó el tiempo y se pone a orar. Vamos a ir revisando esto más adelante para que si hay dudas al respecto. Pero llegó el tiempo de la restauración de Israel, porque tenían que cumplirse 70 años de castigo. Entonces en la mente de Daniel venía el momento en que Dios iba a restaurar Israel y se pone a orar. Y Dios le dice, faltan para restaurar Israel, que es la cumbre que vemos ahí al final del camino, esa cumbre con la corona de reinado de Cristo, donde el Mesías está reinando sobre Israel, faltan, y aquí está este gráfica que está acá, faltan 70 semanas para que eso llegue. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a entender ahora hasta el momento de la clase, que desde que Jerusalén se reconstruya, que Daniel no está mirando eso porque pasó varias décadas más adelante. Falta tiempo para que empiece el punto C, pero Dios le dice, desde que Jerusalén se reconstruya hasta que, digamos, se cumpla lo prometido, que Cristo se va a sentar, el rey, el Mesías se va a sentar en Jerusalén, faltan estos 70 semanas, 490 años. ¿Ya? Y hay algo que sí Daniel sabe, que no está aquí en la gráfica, pero ya se promulgó el edicto para reconstruir el templo. Eso es Esdras capítulo 1. Daniel es contemporáneo a ese capítulo de Esdras capítulo 1 y seguramente se va a empezar ahí a
armar el grupo de judíos que van a ir a reconstruir el templo de Jerusalén. Muy bien. Entonces, eso es, a grosso modo, la profecía de las 70 semanas. Es el tiempo que falta para que Israel sea restaurado. Eso es. Vamos a ir avanzando. Quiero saber si hay alguna pregunta para seguir más adelante. Voy a explicarlo, por supuesto, hermanos, pero esto estamos recién al inicio. Bien, continuamos entonces. Vamos por el propósito y contexto. Lo primero que vamos a ver es la situación histórica y espiritual del pueblo de Israel en que se da esta profecía. Número uno, ya lo dije, estamos en el tiempo del exilio babilónico. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Israel estaba cautivo? ¿Por qué Daniel estaba en Babilonia? ¿Por qué se pone a orar en Babilonia? Estaban bajo el juicio de Dios. Exacto, estaban bajo el juicio de Dios, donde Dios había dicho que si el pueblo no se volvía al Señor, iba a venir el cautiverio. Una pregunta importante. ¿Desde cuándo Dios está advirtiendo el cautiverio? O pasajes emblemáticos donde Dios dice, se van a ir cautivos, se van a ir cautivos. Pastor, eso Deuteronomio se lo 30. advirtió Dios incluso a Moisés. Exacto. Y justo en paralelo el hermano Fabián estaba diciendo Deuteronomio. Sí, hermanos, de hecho es desde antes. Porque Deuteronomio es en el año número 40 de la peregrinación en el desierto. La primera vez que Dios habló de esto fue 40 años antes. Y Dios ya les había dicho en el capítulo 26 del libro de Levítico que si el pueblo de Israel se portaba mal, lo iba a castigar y iba multiplicando por siete, 7 veces. Y si aún así no se arrepiente, hasta que la última instancia del castigo era esparcirlos por todas las naciones. ¿Ya? Entonces, tenemos el Pentateuco y tenemos después todos los profetas, desde Isaías en adelante, que empiezan a advertir a Israel el castigo del cautiverio. Israel, obviamente, nunca se arrepintió. Como nación siempre estuvo ahí, lejos de Dios, y ahí Nabucodonosor llegó a invadir Jerusalén y empezó este tiempo del cautiverio, lo que Cristo llama en Lucas capítulo 21, los tiempos de los gentiles. Una pregunta, ¿por qué esta designación? Los tiempos de los gentiles. Y segundo, ¿qué tiene que ver con las 70 semanas? En clase pasada usted comentaba que el tiempo de los gentiles es porque ya Israel no estaba siendo gobernado por israelitas, sino por gentiles. Fue invadido, perdió su autonomía Exacto, política. porque ya no hay teocracia. No hay Dios gobernando a un pueblo en la tierra, ¿verdad? Ese es el tiempo en que estamos hoy día. Los tiempos de los gentiles. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué tiene que ver esto? O sea, ¿qué tiene que ver esto con las 70 semanas de Daniel? Y les voy a dar una pista. En el mismo, vean ahí mismo la gráfica. Ahí está la pista. Pues parece que las 70 semanas terminan con la restauración del gobierno de Israel, del gobierno teocrático. Exactamente. El Señor dice ya nunca más y viene el mismo y empieza su reino. Entonces, esa es la situación en la que se encuentra Israel. Israel estaba cautivo porque desobedecieron al Señor, ¿verdad? Fíjense en esta gráfica que tengo acá, por favor. Miren, hermanos, esto es muy, muy impresionante. La historia de Israel la podemos dividir en 4 periodos de 400 años. Esto, no sé si lo habían visto alguna vez, lo habían pensado. Primero, 400 años en Egipto. Todos sabemos lo que eso significa. Israel estuvo 400 años en Egipto. Luego, 400 años de jueces antes de tener rey. Luego, 400 años de monarquía.
porque la monarquía empieza por ahí por el año 1000 y termina el año 600 antes de Cristo. Del 1000 al 600 hay 400. Acuérdense que antes de la cruz los años van retrocediendo, ¿ya? Y después, al final, tenemos 400 años de silencio antes que venga Cristo. Es increíble. La historia de Israel se puede dividir en cuatro periodos de 400 años cada uno, a grandes rasgos, por si acaso, esto no es exacto. Ahora, pregunta, ¿qué pasó en la estrella número uno? Díganme los hechos que están intermedios. A ver, les contesto yo la número uno para que ustedes me contesten las de más adelante. Pero la número uno es todo lo que pasó a Israel antes de llegar a Egipto. O sea, es el hecho detonante. José fue llevado a Egipto, vino la hambruna y el pueblo de Israel llegó a Egipto. Ya, ahí les dije la uno. La número dos, entre los 400 años de Egipto y los 400 años de Canaán con los jueces. Moisés. Moisés, exacto, la peregrinación a través del desierto y la conquista por Josué. La estrella número 3, Lo que pasa entre los jueces y la monarquía es Samuel. muy bien, la bisagra entre esos dos periodos es Samuel. Samuel es considerado a la vez el último juez, según el libro de los Hechos es un juez, hasta Sí. Samuel dice, ¿verdad? Y también es un profeta. Y es el que estableció la monarquía en Israel, de alguna manera. El precursor del ministerio de Saúl, fallido, pero el precursor del ministerio de David, ¿ya? El rey conforme al corazón de Dios. En el número 4, ¿qué hubo en el número 4? La deportación a Babilonia. Exactamente, el periodo en que estamos ahora, el que estamos analizando. El número 4 es la deportación a Babilonia, con, con todo lo que implicó irse a Babilonia y después volver. Acuérdense que después que volvieron de Babilonia los judíos, edificaron el templo primero, después edificaron Jerusalén, que es lo que dice la profecía de las 70 semanas, y ahí, acuérdense que hubo tres profetas de los libros proféticos que tenemos en la Biblia que predicaron ellos después del cautiverio. ¿Cuáles son esos tres profetas? Ageo. Ya se me olvidaron, no sé. Están en orden. Ageo Zacarías. y el último, Malaquías. Malaquías. Exacto. Esos tres profetas en nuestro Antiguo Testamento no están puestos ahí como adorno, en el sentido de que no hay una razón más fuerte, sino que es porque fueron los tres que estuvieron al último. Malaquías puso la palabra maldición, que es la última palabra del Antiguo Testamento, curiosamente, no hay o sea, no es simple coincidencia, y ahí empezaron estos 400 años de silencio hasta que empieza Mateo 1, que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya, esos son los 400 años de silencio. Entonces, esta profecía, ¿en qué estrella la ponemos? ¿Dónde Dios revela esta profecía? No entiendo la pregunta. La profecía de las 70 semanas, en la línea de tiempo que estamos trazando acá, ya les dije que es una estrella. ¿En cuál de las cuatro estrellas Dios revela las 70 semanas? La cuarta. En la número 4, exactamente. Porque ya dijimos que las 70 semanas son ¿cuántos años? 490. 490. Entonces, son, para repaso, 490 años antes de qué. Antes de la segunda venida de Cristo. Exacto, antes del establecimiento del reino de Cristo, que sabemos que es en la segunda venida. Hermanos, yo sé que hago muchas preguntas, pero es que yo necesito hacerlos pensar. Ya tienen que ustedes aprender de esa manera. Si yo les digo todo, uno, sería demasiado aburrido. Segundo, no hay ese ejercicio. Entonces, Daniel, eh,
está el pueblo está cautivo. Número dos, se cumplió el tiempo del exilio. Eso es lo que leyó la hermana María Eugenia Durán. Se cumplió el tiempo. Vio Daniel, se puso a mirar la hora y ¡wow! El tiempo se cumplió, pasaron 70 años y estaba leyendo la profecía, porque en esos dos pasajes que yo les consigné allí es donde Dios dice que el tiempo del cautiverio son 70 años y después del tiempo del cautiverio venía la restauración, ¿ya? Y ahí también Daniel, como leyó Deuteronomio, leyó Levítico, leyó lo que dicen los profetas, él dice, el pueblo tiene que arrepentirse. Entonces, él hace una oración de tipo sacerdotal. Voy a orar yo en representación del pueblo y se arrepiente. ¿Ya? Esa es la situación histórica y espiritual de Israel. Número dos, el contexto inmediato de la visión. Daniel está leyendo a Jeremías. Se pone a orar por Jerusalén. Pero aquí está. Dios responde su oración no solamente con, Daniel, sí, yo te voy a responder, sino que le da esta profecía. Pero algo que yo no escribí ahí, ¿qué más que es nuevo para Daniel le dice? O sea, le consuela. Pero ¿de qué se da cuenta Daniel aquí con esta profecía? Porque él le dice, Señor, restauranos. Se cumplió el tiempo. Finalmente, la respuesta de Dios, ¿cuál es? Pastor, yo creo que Daniel se dio cuenta que ya él estaba siendo escuchado y Ajá. que ya Dios, que había todo lo del ángel que estaba peleando con el otro, o sea, que había toda una guerra espiritual que Dios estaba dirigiendo para que todo esto se cumpliera. Creo que se dio cuenta de la acción de Dios que no había dejado de obrar, que estaba siendo escuchado y que eso sí se iba a cumplir. O sea, creo que recibió la confirmación que cualquiera le encantaría recibir. No, no, y de hecho de aquí en adelante, Daniel, son visiones que ya lo dejan estupefacto prácticamente, pero en términos bien concretos. La respuesta fue sí o no. O sea, yo entiendo que dice que lo va a restaurar, pero aparte le revela acerca del Mesías. Claro, pero a ver, déjeme plantear bien la pregunta. Prácticamente le está diciendo, Señor, ahora es el tiempo. ¿Qué le responde Dios? En términos de sí o no, le dijo sí, Le dijo, que sí, ¿y el ahora? no entiendo. Ahora no. Ahora no. Ese es el punto. Es lo más básico que tenemos que entender de las 70 semanas. Daniel le dijo, Señor, es ahora, porque tú dijiste que son 70 años. De hecho, estoy viendo la Biblia, que aquí dice que son 70 años. ¿Y Dios qué le dice? Faltan todavía 70 semanas. Porque lo que sí se cumplió, que eso es lo que Daniel no tenía claridad, porque la profecía es así, es ambigua en estos casos, sobre todo el Antiguo Testamento. Lo que sí se cumplió a los 70 años es el retorno. Y lo que Daniel no tenía entendido, que Dios se lo aclaró con esta profecía, es que retorno no significa restauración, porque Dios nunca dijo que van a retornar y ahí va a ser la restauración. Dios dijo que el castigo duraba 70 años y dijo que Israel va a ser restaurado. Pero ahora Daniel se está enterando que Dios hizo retornar al pueblo de Israel, pero que la restauración venía después, que vienen todavía 70 semanas para que el pueblo de Israel sea restaurado. Ahora, es impresionante que aún con el entendimiento, acuérdense que lo que vimos en la clase pasada, la revelación es progresiva. Dios se guardó un detalle más, que es lo que estamos viendo, lo vamos a ver también hoy día y la próxima clase. Seguimos. El propósito de la profecía es responder la súplica de Daniel por la restauración. B, mostrar que la restauración final de Israel va más allá, ¿verdad? Del regreso de exilio. Pero C, dice ahí, anunciar el plan completo de Dios para redimir y restaurar a su pueblo, que finaliza con el establecimiento del reino del Mesías.
¿Qué detalle no informó Dios y se lo dejó para el Nuevo Testamento? Ese Mesías tendría que morir y padecer y resucitar y todo eso. Bueno, ahí la profecía se entiende que va a morir, ¿ya? Pero hay algo un poquito más que tiene que ver con el tenor de la profecía, que está hablando de tiempo. Algo se dejó Dios ahí que no lo reveló en esta profecía. Y fíjense ustedes, por favor, cuando leímos el texto, no sé si alguien se dio cuenta, que yo dejé los 3 versículos en una diapositiva y este en la otra. Tiene que ver con eso. Algo se guardó Dios, porque dijo acá son 70 semanas, o sea, son 490 años que faltan todavía para restaurar Israel. Y estos 490 años se dividen así. Y fíjense, 69 semanas, una semana. ¿Va a haber otra semana más? Bueno, en realidad son 70 solamente. Son solo 70. Daniel entendió una cosa, porque No reveló entonces la eso, pausa entre la 69 y la última. ese es el punto, porque fíjense, hasta acá es continuo, consecutivo. Fíjense, hasta acá es consecutivo. Hermano, por si acaso, lo vamos a ir viendo, por eso yo sé que algunos está leyendo esto, ¿cómo que es continuo? ¿Cómo que pausa? ¿Qué? Vamos a ir avanzando. Pero ese es el punto, eso es lo que faltó Dios por revelar. Dios no reveló. Dijo una cosa, que quedan 490 años. En realidad dijo que tienen que ocurrirse esto, tienen que darse estos eventos que van a ocurrir en 490 años, pero falta algo que lo reveló en el Nuevo Testamento recién, que entre los dos últimos eventos hay una pausa, que es en la que estamos ahora. Entonces, avanzando, eh, entendemos que Daniel está recibiendo el cronograma que le va a dar a Israel su restauración, ¿verdad? Vamos a ir a las características y ahí vamos a terminar de entender cómo funciona todo esto. Lo primero, esto es necesario, hermanos, porque aquí yo sé que hay mucha confusión. ¿Qué son las 70 semanas en realidad? ¿Qué son? ¿Por qué se llaman semanas? Miren las preguntas. Miren las preguntas. ¿Qué son las 70 semanas? ¿Por qué se usa la palabra semanas? Yo sé que a muchos confunde todo esto. ¿Cómo sabemos en realidad que se refiere a 490 años? ¿O por qué no son semanas literales, ya que interpretamos literalmente? Nos decimos nosotros que interpretamos la Biblia de manera literal. ¿Por qué no son entonces 70 semanas? ¿Verdad? Semanas de 7 días. ¿O qué relevancia tiene este periodo para nosotros hoy? Número uno, la palabra que se ocupa en el original es una palabra bastante conocida para nosotros, que es la palabra que en hebreo significa 7, pero en realidad tiene otro uso mucho más antiguo que simplemente 7. 7. ¿Alguien se le ocurre qué palabra puede ser esa? Porque la usamos hoy día en nuestro español al menos una vez a la semana. ¿Qué palabra será esa que aparece ahí? Sábado, Sábado, muy bien. Y sábado para nosotros es un día de la semana, pero para los judíos significaba otra cosa, significaba también descanso. La primera vez que aparece la palabra es en Génesis 1, cuando dice que el séptimo día, o el día del Shabbat, Dios descansó. Y ahí hay 2 veces que sale la palabra. Por ejemplo, cuando Dios dice, venid a mí, aunque lo dice en griego, yo sé, pero el punto es el mismo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré, y esa es la palabra, descansar. Ya el, los que hemos venido a Cristo hemos alcanzado ese reposo, ese descanso. En fin, esa era la palabra que se utilizaba para decir 7 en el idioma en que se escribió esta parte, al menos en el hebreo. Era la palabra para decir 7, ¿ya? O sea, son 70 siete. Era la palabra que se utilizaba para decir semanas, ¿ya? Alguien, por favor, que lea Levítico 25:8.
Lo leo. ¿Sí? Dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Gracias. Por si acaso se está pasando en Levítico, Dios está mandando instrucciones acerca del año del jubileo, pero se dan cuenta, hermanos, se dan cuenta que ya es conocido para los judíos este concepto de semana de año. ¿Entendieron el texto de Levítico? Dios le manda al pueblo de Israel que considere un espacio grande y dice, contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años, que vendrán a ser 49 años. Entonces el pueblo de Israel ya manejaba esta manera de referirse a los periodos de años. Por lo tanto, cuando aquí dice que son 70 semanas, para Israel era normal que se le dijera de esta manera, en vez de Dios decirle, contarás 490 años, se lo dicen estos números, que son números proféticos. Ustedes saben que el número 70 es un número importante en la Biblia, y se lo dice así, contarás 70 70 grupos de 7 años. Por si acaso, ¿quién puede leer Daniel 10:3, por favor? Leo, ¿Sí? no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Gracias. Pregunta, ¿cuánto ayunó Daniel? 21 días. ¿O fueron semanas de años? No, creo que no lo hubiera logrado. Bueno, el sentido común nos dice que fueron 21 días, ¿verdad? Que hasta que se cumplieron, ¿cuántas semanas? 3 semanas. 3 semanas. Pero increíble, porque en nuestra Biblia en español no aparece la aclaración. Pero en la Biblia en hebreo, por si acaso alguien se confunde, fíjese que en el capítulo 9 aparece 70 semanas, así a secas. Y para que nadie le represente alguna confusión, en el capítulo 10, versículo 3, en la Biblia en hebreo leemos 3 semanas de días, por si acaso alguien se confunde. ¿Se entiende cómo Dios, hasta en el contexto de un capítulo a otro, nos quiere hacer entender que estas semanas son distintas a las semanas de días? Estas 70 semanas no son semanas de días, porque cuando aparecen semanas de días, en el capítulo siguiente Dios dice que Daniel ayunó por 3 semanas de días. Entonces, hasta el contexto nos dice que estas semanas son cúmulos de años en realidad. ¿Ya? Así que, ¿qué son las 70 semanas? Hermanos, son 70 por 7, donde un día representa cada año. Yo quiero preguntar si hay alguien que tiene dificultad de entender esto, porque lo vamos a dejar, y ya vamos a dejar por entendido que todos entienden que 70 semanas son 490 años. Si yo digo 70 semanas, vamos a ver primero cuánto es una semana. ¿Cuántos días literales, días normales tiene una semana? 7. 7. Entonces, en el cálculo que Dios nos está mandando hacer, una semana representaría ¿cuántos años? Una semana, ¿cuántos años representaría? ¿7 años? ¿No? 7 años, justamente. Porque para que nosotros podamos hacer la conversión, un día representa un año. Como una semana tiene 7 días, entonces en esta profecía, una semana va a ser 7 años. ¿Ya? 7. Entonces, 70 semanas, ¿cuánto van a ser? ¿Cuál es la multiplicación que hay que hacer?
por 7. 490. Exacto. Hay que multiplicar el número 70, porque son 70 semanas, o sea, 70 semanas de 7 días cada uno, y eso se multiplica por 7. Y nos va a dar un total de 490 años. Esos son las 70 semanas. Entonces ya pasamos el tema. Pastor, Sí, adelante. puedo hacer una consulta. ¿Por qué yo he oído predicadores actualmente dicen que estamos en la semana 69? Eso es lo que ¿En vamos a relación a responder. qué se puede decir? Sí, Ah, ya. hermano Roberto, la próxima clase la vamos a dedicar exclusivamente a contrastar otras interpretaciones de esta profecía, pero yo le digo Amén. desde ya que no estamos ni en la semana 69 ni estamos en la semana 70. ¿Ya? Le digo desde ya eso, no estamos ni en la semana, y lo vamos a ver en 5 minutos más, y ni estamos en la semana 70. ¿Ya? Así que no es Ya, correcta esa manera de verlo. Entonces, la siguiente, correcto. propósitos. Esto es lo que dice la Biblia. Por si acaso, ¿por qué nosotros entendemos que es por el pueblo de Israel? Porque también los propósitos lo dicen. Número uno, terminar la prevaricación. ¿Ya? Poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Hay dos posturas acá. O son diferentes cosas, o como están separados por comas, habla de lo mismo. Pero, de todas maneras, la prevaricación, no sé si el contexto lo dirá así, pero en la Biblia siempre se toma como el pecado federal, el pecado de los países cuando por ejemplo, en este caso nuestro, ¿verdad? Que siempre se dice que, yo creo que todos recuerdan, que el impulsor de ciertas leyes bien inmorales en Chile fue Piñera. ¿Se acuerdan cuando autorizó el acuerdo de vida en pareja y fue justo en su gobierno segundo, cuando él legalizó el matrimonio igualitario? Ese fue Sebastián Piñera. A Bachelet también Correcto, se le sí. conoce por muchas otras cosas más, también aberrantes, terribles. Entonces, esa es la prevaricación en estos términos, es el pecado federal, el pecado que hacen las autoridades en nombre de toda una nación. A eso se le conoce como prevaricación. Para diferenciarlo del punto número dos, poner fin al pecado significa que el pueblo de Israel no peque más. Imagínense, por favor, imagínense los propósitos. Todo esto va a lograr Dios al final de las 70 semanas, que no haya prevaricación, que no haya pecado. Número tres, expiar. ¿Qué significa expiar? ¿Alguien sabe lo que significa expiar? Expiación. Perdonar, Exacto, perdonar. En realidad lo que significa es pasar por alto, ¿verdad? Cubrir. limpiar, Ah, cubrir. exacto, cubrir. Amén. Significa no tomar en cuenta. O lo mismo que el Nuevo Testamento cuando dice quitar, quitar de en medio. Porque Cristo es el Cordero de Dios que Quita el Quita el pecado. pecado. quita el pecado, pero eso no significa que el pecado desapareció. El pecado está, yo soy pecador, ustedes son pecadores, somos todos pecadores. ¿Cómo lo quita? Lo quita de en medio. ¿Se entiende, verdad? Eso es expiación. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que... No, no ¿Perdón? entiendo. No entendí. ¿Que lo quita del medio de dónde? O sea, no entendí. Ya, a ver, mire, voy a decir un mito. Siempre se dice que en el Antiguo Testamento el pecado se cubría, pero en el Nuevo Testamento el pecado se quita. Eso no es así. Es el mismo término. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento funciona la expiación. ¿Qué es la expiación? Es una de las transacciones que Cristo hizo en la cruz para salvarnos. ¿Qué se expía? Pues, ¿Cuál es el objeto de la expiación? ¿Qué se expía? Se expía el pecado. ¿Se entiende? Se redime al pecador. Por si acaso, no son sinónimos. Redenciones, se redime al pecador, pero se expía el pecado. Se propicia, ¿qué se propicia? A ver, la propiciación, ¿a qué apunta? justificación. Se propicia la ira de Dios. La A la, propiciación es para Ah, aplacar la al ira de Dios. ofendido. Exacto, al ofendido, exactamente. En fin, la expiación, el objeto de la expiación es el pecado. Pregunta, ¿qué hizo Cristo con nuestro pecado?
lo expió, Esa es la verdad, lo expió. Ahora, ¿qué significa expiación? lo, Porque el pecado está acá. lo pagó, ¿no? No, no, eso es propiciación. Lo pagó es Eso es propiciación. propiciación. Ok. No, pagó a Dios, está bien. Pero Ajá. qué hizo con mi pecado? Porque aquí está mi pecado. ¿Qué hizo? Perdonó, Eso es perdonar. remisión. Eso es Ah, Lo remisión. cargó sobre él. Y ya, eso es sustitución. Hermanos, yo sé, les está sorprendiendo, pero eso Lo para que quitó nosotros... de mí. Eso es, lo quitó. Bueno, aquí en mí está, por si acaso, Sí. pero lo quitó, lo ignoró, lo cubrió. La palabra es lo cubrió. Lo quitó en el sentido del que lo quitó de la transacción, lo quitó de en medio, ¿se entiende? Porque aquí está mi pecado, aquí está, solamente que Él lo quitó, lo cubrió. En el Lo, sentido de que Dios ya no lo ve en mí, digámoslo así. Ese es el punto, eso es lo que resulta, pero eso también es la sustitución. ¿Se entiende? El punto es que el pecado sigue estando en mí. Pablo dice el mal que mora en mí, pero eso de decir que en el Antiguo Testamento el pecado solo se cubría y en el Nuevo se quita, no, es exactamente lo mismo. La expiación es igual antiguo que el Nuevo. La única diferencia es el medio. El medio de expiación en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? La sangre de los animales que se derramaba. El medio en el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo, pero hace lo mismo, porque el pecado sigue estando en mí, hasta que se dé lo otro que falta, que también termina en Sion, que es la glorificación, cuando el pecado ya no esté más en mí. ¿Ya? Entonces, expiar el pecado significa, ahí está el pecado del pueblo de Israel, ¿qué hacemos con esto? La maldad, ahí está, mire lo que ha sido el pueblo de Israel por los siglos de los siglos. Y Cristo dice ya, esto que quedamos a cuentas, quedamos a cuentas. ¿Verdad? La invitación que Dios siempre le hizo al pueblo de Israel, venid y estemos a cuenta. El pueblo no viene, no viene, no viene. Y llega la segunda venida y el Señor viene y dice, ya, vamos a estar a cuentas porque yo les voy a expiar el pecado. ¿Entiende? Acuérdense que los que pasan al milenio son gente redimida, pero pecadora. No nos olvidemos de eso. ¿Ya? Los que van a nacer en el milenio van a ser gente pecadora. Que van a servir a Cristo es otra cosa, pero son pecadores. ¿Ya? Entonces el pecado va a ser expiado. Traer la justicia perdurable. ¿Qué significa eso? ¿Algo que no ha ocurrido o ha ocurrido eso? ¿El pueblo de Israel cómo está? Es una de las naciones más ateas del mundo, por si acaso, es un estado laico. ¿Ya? Va a ser un pueblo, un país con sus leyes, donde el presidente, ¿quién va a ser? El primer ministro de esa nación, ¿quién va a ser? Jesús. Nuestro Señor Jesús. ¿Se entiende? Número 5, sellar la visión y la profecía. O sea, llegar al punto culmine donde ya se le pone el sello de cumplimiento. Esto se cumplió, está cumplido. Todo lo que faltaba por cumplir está cumplido. El Señor le pone, listo, está hecho, no hay nada más que hacer. ¿Qué falta por cumplir al pueblo de Israel? Muchas profecías. Una tercera parte de la Biblia está sin cumplir. ¿Entiendes? Y finalmente ungir al Santo de los Santos, que personalmente yo creo que se refiere a Cristo, que traerlo a la tierra para que reine. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a los propósitos de las 70 semanas. Todo eso se va a cumplir en la semana número 70 al final. Aquí está la pregunta. Si Dios le dijo a Daniel esto en el año 440, no, no, el año 538, ese fue, por si acaso, ¿ah? Yo me lo sé de memoria porque lo he enseñado muchas veces. Pero el punto que Dios le dijo a Daniel, esto en el año 538, el año en que Ciro ocupó el trono, el año en que Darío ocupó el trono. Ese es otro rey paralelo, pero es el año persa, que se cambia de Babilonia a Persia. Y Dios le dijo esto, que son 70 semanas que quedan para todo esto que estamos viendo acá. Entonces yo hago memoria y digo, bueno, si de ahí empezaron a contarse las 70 semanas, 490 años, me da un tiempo más o menos a cuando Cristo vino. Bueno, por ahí. Pero ¿qué pasó con todo esto? ¿Qué pasó con todo esto? Bueno,
Ahí es donde está la pausa. Exacto. Y vamos a ver el último punto de esta clase, las características en cuanto a la división de los periodos. Y aquí vamos a entender un poquito más de lo que decía el hermano Roberto. Pregunta, ¿ya ocurrió esto? Vean las preguntas que están al lado izquierdo. ¿Ya ocurrió? ¿Por qué se habla que la semana 70 está todavía pendiente? Podríamos agregar la pregunta al hermano Roberto. ¿Por qué algunos dicen que estamos en la semana 69? ¿Por qué algunos dicen que estamos en la semana 70, por si acaso? La mayoría de creyentes de este mundo que está vivo hoy día dice que estamos en la semana 70. ¿Cómo interpretan los judíos esta profecía? ¿O cómo la interpretan los que creen en la posición pactual? Que ellos son los que dicen que estamos en la semana 70. Muy bien, lo más fácil. ¿Qué decía el texto? 7 semanas y 62 semanas. ¿Se acuerdan el texto que leímos al principio? A ver, Entonces, el texto automáticamente se divide en 3 periodos. Estos 490 años, hermanos míos, Dios le dice a Daniel, hay 7 semanas, hay 62 semanas y la hermana Lorena es así. Uno más. Por eso, ¿cómo empieza el versículo 27 del capítulo 9? Alguien que lo lea, por favor. Solamente el inicio. y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, Hermano, cuyo reino es reino eterno, del capítulo 9, y todos los dominios. Ah, del capítulo 9, perdón, 9:27. sí, me desconcentró todas las mentes, hermano, pero no importa, vámonos. Oye, discúlpeme, usted sabe que 72 años uno ya. No, hermano, lo Y por otra felicito. semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Se da cuenta ¿Está cómo bien? empieza? Sí, perfecto, gracias. ¿Cómo empieza el versículo, hermano Roberto? Y por otra semana, Gracias. Y, que es la última parte, y por otra semana. Y por claro, otra semana. por otra semana, correcto. Claro, retomando Después de las entonces. 60. Exacto. Retomando, son 7 semanas la primera etapa. Después 62. ¿Cuánto suma eso? 7, 69. 69. suma 69. ¿Y cómo empieza el versículo 27? Y por otra semana. Ahí están Claro. entonces los 490 años. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Ahí, aunque ahí está la respuesta, pero las 7 semanas, ¿cuántos años son? Las primeras 7 semanas, 49. 49 años. Y esa es la primera etapa que tiene que ver con todo el proceso de reconstrucción de Jerusalén. Ya vamos a ir viendo en la siguiente gráfica, aquí, y quiero que le pongan atención porque estoy añadiendo más datos. Entonces, aquí está Daniel y le dice el Señor, le dice, primero que nada, Daniel se encuentra orando, lean el punto B, justo cuando los persas asumen el mando de la tierra, por decirlo así, porque este es el imperio más poderoso del mundo en este momento. Entonces allí se pone a orar Daniel y Dios le dice, sabe que, bueno, le dice lo primero, todo esto empieza cuando se dé el edicto para reconstruir Jerusalén. ¿Quién tiene el texto, por favor, lo lee, el versículo 24? 9:24. Sí, por favor. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, El para vein- terminar la
prevaricación y poner el fin al pecado Sí, y expiarle, ay, perdón, hasta el 25, por favor. ya. Ex- y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Perfecto. Qué Entonces, lindo. ¿cuál es el evento que marca el inicio de este periodo de 490 años? La salida de la orden. La salida de la orden para edificar Jerusalén. Esta es si ustedes se ponen a investigar esta frase, ¿cuál orden? Uy, hermano, se ha malinterpretado de tantas maneras ¿qué orden? Unos dicen la orden de Dios, pero está claro que es la orden en este caso de Artajerjes. A ver, para evitar Para confusión. restaurar Exacto, para restaurar. ¿Qué dice ahí? ¿Qué van a restaurar? Israel, Jerusalén. Jerusalén. Exactamente. La orden, o sea, orden es un edicto para restaurar Jerusalén. Pregunta, ¿quién tenía que dar esa orden? El rey la dio, pues. El rey. Es lo Poder. más lógico, ¿verdad? Entonces, hay unos discuten que Dios dio la orden y no se trata de esa orden, y eso implica que poner otra fecha, obviamente. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿dónde está esa orden? En las Escrituras. Eso lo menciona Nehemías. Muy bien, Nehemías capítulo 1. Es fundamental conocer las Escrituras porque aquí todo se relaciona, sobre todo en escatología. Hermanos, escatología tenemos desde Génesis capítulo 1 para ponernos en contexto. Entonces, la orden para restaurar Jerusalén es Nehemías capítulo 1. Hay otra orden que también se confunde con esto. ¿Cuál sería? Otro edicto. La orden para Traer, regresar a los deportados. Exacto. La de Esdras capítulo 1 o Segunda de Crónicas capítulo 36, que esa orden se dio 80 años antes, que es la que Daniel está viendo ahí, porque Daniel está orando justamente cuando se dio esa orden, que es la orden de Ciro, que dice que dice que cualquiera que quiera ir a edificar la casa de Dios de Israel, suba y vaya Dios con él. Jehová es el Dios, dice ahí. Entonces, no es esa orden la que da el inicio de las 70 semanas, sino que es la orden de el rey Artajerjes en Nehemías capítulo 1 para edificar Jerusalén, año 445 antes de Cristo. Esa es la orden. Por si acaso, 13 años más tarde hay otro edicto de Artajerjes, pero con Esdras. Muchos dicen que es esa, pero no es esa tampoco. Porque claramente dice la palabra, es la orden para edificar Jerusalén. Cuando dice la orden para edificar Jerusalén, ¿qué nos dice el sentido común? ¿A qué se está refiriendo? Más fácil, literal o espiritual. Se me cortó internet, ¿qué? Cuando dice la orden para edificar Jerusalén, ¿a qué se refiere? ¿Literal o espiritual? literal. Por supuesto, Literal. literal, porque Claro. está hablando de la plaza, está hablando del muro, ¿verdad que sí? Se edificará la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Hermanos, es literal. Es que hay otros que dicen es que la orden se refiere a la del rey Artajerjes a Esdras, allí en el libro de Esdras, ¿verdad? En el capítulo 6, perdón, en el capítulo 7, la comisión de Artajerjes a Esdras, que ocurre años más tarde, y porque Esdras fue un edificador espiritual, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces ya entendemos que entonces, resumiendo, resumiendo, aquí está, vean la gráfica por favor. El primer periodo de 7 semanas
O sea, son 7 años. No, yo le puse mal ahí, son 49. ¿Ven aquí donde dice 7 años? Eso está mal. Me acabo de dar cuenta, son 49. El primer periodo de 7 semanas, ¿con qué comienza entonces, hermanos? Con la reconstrucción de la ciudad. Exacto, con la orden para reconstruir la ciudad. Nehemías capítulo 1. Seguimos avanzando. Número 2, segunda etapa, 62 semanas. Dice la Biblia que al final de la semana 62, ¿qué va a ocurrir? Y si me leen el texto, por favor, sería mucho mejor que me lean el texto, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Gracias, hermano. Mire, por favor, estos 434 años que vienen después de los 49 que ya pasaron, están acá. Fíjense, así estábamos, se le suman, se le suman ahora, vean la gráfica aquí, 434 años, ¿verdad? A estas 7 semanas se le suman 62 semanas. Mire, el camino va por acá, desde la orden para reconstruir Jerusalén hasta que se termine de reconstruir la ciudad, y ahí se le suman 434 años más y llegamos a dónde. Dice que al final de las 62 semanas, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y nos menciona otra cosa más, lo leyó el hermano Roberto, ¿qué dice? Dice, dice, y el príncipe de un pueblo, note y grábese esta frase, el príncipe de un pueblo que ha de venir, ¿ya? Porque este antecedente es clave para el resto de la profecía. El príncipe de un pueblo que ha de venir, ¿qué dice? Destruirá la ciudad. ¿Qué ciudad será esa? Jerusalén. Jerusalén. Por supuesto que Jerusalén. Ya, a ver, segunda pregunta. ¿Esto ocurre después de la muerte del Mesías o antes de la muerte del Mesías? Según la progresión. Yo Después. creo que después de la muerte, Después. ¿A qué evento se refiere aquí la profecía? A a la cuando se destrucción de Jerusalén. destruyó el templo de Jerusalén. Exacto, cuando se destruye Jerusalén y el templo Por Tito. por Tito, exactamente. El general Tito, que después fue emperador romano, en el año 70 después de Cristo. ¿Se acuerdan? Ya, porque Amén. muere Cristo y dice, se le quitará la vida al Mesías, más no por sí, y ahí viene otro acontecimiento más. Todo esto ocurre después de las 62 semanas, por si acaso. De- a ver, una pregunta, que esto todo lo vamos a ver en la próxima clase. Pero ¿dónde cree usted que nos lleva las 62 semanas? Alguien que me diga. ¿Cuándo se cumple la semana 62? Porque la Biblia dice que después de las 62 semanas muere Cristo. ¿Cuándo será? Nacimiento de Jesús. Bueno, pues el nacimiento no es el nacimiento de hermano Roberto, pero gracias en todo caso. ¿Qué otras opciones más tenemos? ¿Alguien Cuando, más? cuando resucita Cristo, Bueno, ¿no? está cerca de ahí, pero acuérdense que la Biblia dice que después de las 62 semanas muere el Mesías. Así que tiene que ser antes de la crucifixión que llega la semana 62, el fin. Pastor, será su nacimiento. Eso es lo que dijo el hermano Roberto.
pero es importante el tiempo que hay desde su nacimiento hasta la muerte, son 33 años, ¿ya? Que están considerados en esta profecía. Ya. 62 semanas. ¿Saben cuándo es? Es el 7. domingo cuando Cristo se presenta como el rey de Jerusalén. Ahí llega la semana 62, Lo que llamamos la entrada triunfal. la entrada triunfal. Hay estudiosos que lo han calculado con días, con precisión de días, y da ese día. Esto no es un curso profundo, por si acaso. Esto ya es para eruditos, yo soy pastor. Es para eruditos, teólogos, maestros, profesores de seminario o escritores de libros que han estudiado esto, pero al día, con lunas y todo eso, con los conteos antiguos, y llega justo a ese día domingo en que se presenta Cristo. Ahí está el término de las 62 semanas. Por eso dice que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. ¿Ya? Entonces llega la semana número 62, el fin, estos 483 años, que acuérdense que da 49 más 62, da 400, eh, no, no, perdón, 49 más 434, ahí sí. 49 más 434, 483 años se cumplen justamente allí. Seguimos avanzando entonces. La tercera etapa, y dice, y por otra semana, confirmará, pregunta, ¿quién? ¿Quién confirmará? Vean el versículo, estoy en el 27, y el sujeto de esa oración se encuentra en el versículo 26. Un príncipe. Un príncipe. La pregunta es, ¿amigo o enemigo? Enemigo. Enemigo. Claro, el que destruyó la ciudad. Ese es el punto. De ese pueblo, de esa procedencia, con esa moral, con ese corazón, dice, confirmará el pacto con muchos. Y después dice, a la mitad de la semana, esa misma persona hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto lo vamos a ver la próxima semana, porque aquí se dividen las interpretaciones, pero es clave entenderlo. Entonces, es la última semana, fíjense acá por favor, la que está acá, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí que esta última parte del recorrido, ya es el anticristo. El anticristo, el que aparece acá, el anticristo es el que confirmará el pacto con muchos, por supuesto se refiere a judíos, y a la mitad de la semana, ¿cuánto sería la mitad de la semana en términos de años? Que una semana son 7 años. 3 años y medio. 3 años y medio, justamente. Esta es una de las razones de por qué entendemos la tribulación de 7 años y la mitad de la tribulación, ¿verdad? La gran tribulación, toda esa división en 3 años y medio y 3 años y medio. En 2 clases más vamos a hablar de la tribulación, vamos a dejar todas esas cosas con claridad. Así que esa es la semana que falta, esos son los 7 años que no se han cumplido. Fíjense por favor, este dibujo no es al azar. Fíjense acá, se van a dar cuenta que hay un valle, se dan cuenta que hay un pequeño valle entre este monte y este otro montículo, ¿se dan cuenta ahí o no? Ujú. Bueno, ese es el valle que Daniel tampoco vio. Daniel vio tal cual como lo estamos viendo ahora, algo lineal, continuo completamente, sin interrupciones, pero él no podía ver que ahí, entre la semana 69 y la semana 70, hay un valle. Y nosotros estamos viendo así, tal cual. Esta es la línea que hemos visto en todo el curso. Entonces, yo quiero preguntar, vamos a hacer una pequeña evaluación. Vamos a ver, por ejemplo, díganme
el punto 1 en esta gráfica. Véanla bien, ¿qué sería el punto 1? Fíjense que está muy cerquita del 2. Génesis capítulo 3. ¿Será eso? Yo no entiendo esa gráfica, no entiendo ese punto 1, ni el A, ni el B, ni el C. No Ya, entiendo eso. acuérdense que esto es lo mismo que hemos visto todas las clases, ¿verdad? Es el Pentateuco. Del Antiguo Testamento, miren, les voy a dar una pista. La letra B son las 7 primeras semanas, 49 años. Ahí está la primera parte, 49 años, porque estamos contrastando la línea que hemos estudiado todas estas clases con las 70 semanas. ¿Cómo se verían las 70 semanas en esta línea? Donde está la venida primera de Cristo, está el rapto, está la tribulación, está el milenio y está el juicio final. ¿Cómo se ven las 70 semanas en esta línea? De la siguiente manera. La primera parte de las 70 semanas, ¿cuánto correspondía a la primera parte? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas La semanas? restauración. Sí, pero ¿cuántas semanas son o cuántos años son esa primera parte? Ah, 70. No sé. 70 es el 49 total. años. 70 es el total. Son 49 años. ¿Cuántas semanas son 49 años? 7. 7. Acuérdense acá. Ahí está. Son 3 partes. La primera parte, 7 años, 49, perdón, 7 semanas, 49 años. La segunda parte, 62 semanas, 434 años. Y la tercera parte, una semana, 7 años. Entonces, aquí está. Aquí está. La letra B, este espacio pequeño, son las primeras 7 semanas de las 70, 49 años. La letra C, por obviedad, corresponde a las siguientes 62. ¿Se acuerdan que venían después 62 semanas? Ahí está la letra C. Entonces, pregunto, en el punto número 1, ¿qué se encuentra? La orden de Artajerjes de reconstruir la ciudad. La orden de restaurar Jerusalén. El punto número 2, por supuesto, entonces sería Los 49 años, la reconstrucción de la ciudad. el término de ese proceso, ¿verdad? Eh, el punto número 3, ¿qué sería? Las 62 semanas. Se le da Exacto, muerte al Mesías. término de las 62 semanas que dice que al final después de las 62 semanas se le dará muerte al Mesías. Muy bien. El punto 4, La aparición del príncipe malo. exactamente. Y por otra semana, ¿se acuerdan? Confirmará el pacto con muchos. Entonces, ¿dónde estaría aquí, letra o número, la semana número 70 en esta gráfica? E. El reino de Cristo. La letra E. Esta es la semana 70, la letra E. Como lo dijo el hermano Alan, el número 3 es el término de la semana 62. Si le sumamos las 7 semanas de la letra B, tenemos entre el B y C 69 semanas. Queda una, y esa está acá, la letra E, entre el punto 4, como dijo la hermana Lorena, cuando aparece el príncipe malo a establecer el pacto, pacto mentiroso, y el número 5, cuando venga la consumación y se derrame todo lo que está escrito sobre el desolador. Estos son los 7 años de tribulación y es la primera vez en las escrituras que se le pone tiempo a ese proceso. Ya se había hablado de la tribulación, por si acaso. Ya se había hablado de la tribulación. ¿Cuándo se había hablado de la tribulación antes? Estamos hablando del tiempo de los profetas. ¿Alguien sabe? Para que lo lean en la casa. Jeremías capítulo 30. Dios ya había dicho que iba a existir esta tribulación, donde iba a arreglar cuentas con el pueblo de Israel. Por eso entendemos que la tribulación
es de Israel. ¿Ya? Estamos avanzando poco a poco en esto que es tan difícil de la escatología. Y vamos a darle fundamento a cada cosa que digamos. Entonces, para que lo vean bien, aquí están las 70 semanas en esta línea. La letra B, las primeras 7 semanas, 49 años. La letra C, los siguientes 434 años, que juntos suman 7 más 62, 69 semanas, o 483 años. La letra D es lo que Daniel no vio. Este es el paréntesis que Daniel no vio. Yo sé que esa palabra le molesta un montón a nuestros hermanos amados factuales, que nosotros digamos paréntesis a este tiempo, pero es que proféticamente eso es. Y al inicio de la tribulación empieza la semana número 70, 7 años que faltan por cumplirse. ¿Alguien ha tenido un reloj que no funciona, que de repente dejó de avanzar? Así está el reloj profético de Israel. Detenido. Se detuvo en el año número 483. ¿Cuándo se detuvo? Aquí, aquí. Lo vamos a ver todo esto en detalle en la próxima clase, pero hasta aquí avanzó el tiempo, semana tras semana, año tras año, hasta llegar a la semana 69, hasta llegar al año 483 en el reloj profético de Dios para Israel. Se detuvo, está detenido. ¿Cuándo empezará el conteo de nuevo? No lo vamos a ver, porque vamos a ser raptados al cielo. Pero los que se queden acá lo van a ver. Va a ser el tiempo más terrible que ha tenido y jamás tendrá la humanidad, los 7 años donde Dios va a arreglar cuentas con su pueblo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a orar. Voy a detener la grabación.